Universidad Villarreal y muy involucrado en los temas estudiantiles de esta universidad. Tenemos artículos y distintas actividades relacionadas a la coyuntura nacional e internacional. También podrás acceder al blog Sorochi Resaca, donde encontrarás distintos artículos relacionados a la música, a la literatura, a la poesía y a distintas actividades cotidianas. Puedes acceder a todos estos blogs ingresando a elojoizquierdo.p. Gracias, bienvenidos nuevamente a Coloquios. La semana pasada analizamos un artículo muy importante que está en la página web del Ojo Izquierdo, de nuestro colaborador Renzo Ibáñez, presente acá, que se llama La incómoda una comparación antipática, que es una comparación sobre Manuel Pardo, quien fue presidente y fundador del Partido Civil, y Víctor Olaya de la Torre, fundador del Partido Aprista, buscando hacer una analogía entre dos grandes casos de liderazgo político en nuestra historia patria y cómo son parte, cada quien en su época y en su momento, de una crisis partidaria, para sacar de aquí lecciones respecto a lo que es la crisis de los partidos políticos. Hemos analizado el tema histórico en la vez anterior, sobre todo con la presencia de Agustín Aya, exhaustivamente. Podríamos seguirlo, pero quizás es el momento de analizar un poquito más las propuestas de Renzo en ese artículo tan interesante. Te damos unos minutos, Renzo. ¿Qué hacer para la crisis de partidos o cómo definir la crisis de partidos? No, en principio, hablar de crisis de partido es bastante, digamos, complejo, por lo menos, o en todo caso no completo, en función al carácter desinstitucionalizado de los partidos políticos que tiene nuestro país. Siempre hemos estado en crisis de partidos políticos. No podemos hablar de una crisis contemporánea, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una falta de institucionalización democrática, hay una falta de organizaciones que se dediquen al tema, hay falta de compromisos políticos, falta además de liderazgos importantes para que puedan sostener estos a lo largo del tiempo. Sin embargo, hubo dos casos muy interesantes a lo largo de la historia, eso lo que fuimos comentando también: el caso del Partido Civil con Manuel Pardo, el caso del Partido Aprista Peruano con Víctor Raúl Aya de la Torre. Dos intentos de generar institucionalidad democrática en el país, dentro, por supuesto, cada uno de sus limitaciones. En el caso de Manuel Pardo estamos hablando de 1870, vale decir, estamos hablando de un sistema político, un sistema electoral bastante acotado, muy pequeño. Y en el caso de Aya de la Torre en 1930, también con un espacio muy pequeño en el margen de comportamiento o de acción, pero que justamente quiso hacer con su entrada, también entrada a la modernidad, ¿no? La idea de los sistemas de partidos políticos es que no solamente exista uno solo, en todo caso, dentro del espacio del espectro democrático, sino más bien que haya interacción entre instituciones, entre organizaciones políticas. Evidentemente no se puede prescindir de los partidos políticos, porque siempre van a haber, dentro del esquema democrático, siempre van a haber, digamos, competencia, va a haber competitividad, va a haber una serie de esquemas de competencia de poder, ¿no? Y estas se tienen que hacer bajo instituciones, bajo organizaciones. En el caso de los partidos políticos, hoy en día notamos que existen bastantes déficits, entre ellos, por ejemplo, una poca fiscalización por parte del Estado hacia ellos, y por otro lado, una falta de relación entre los partidos políticos y la gente, vale decir, entre el electorado. ¿Por qué? Porque estos ya no funcionan como antes. Antes los partidos políticos, en el siglo XIX y principios del XX, lo que hacían los partidos políticos eran espacios estructurados para generar comunicación entre los ciudadanos, y además a partir de ahí, de la militancia, comenzar a generar cambios. Hoy en día, gracias al internet, gracias o por culpa, algunos dirían, ¿no? O digamos, los esquemas de comunicación contemporáneos, en fin, el hecho de tener el mundo de la posmodernidad en tu casa, tener una computadora adentro, hace que ya los esquemas o las más grandes o las macroestructuras o las macroteorías vayan en decadencia, y que cada día uno encuentre, digamos, una identidad distinta. Eso hace que, por supuesto, los partidos políticos reduzcan su margen de acción, y para ello uno necesita hacer nuevas reformas y reestructurar mejor las cosas. Una pregunta antes que intervengan los otros. Desde los años 90, Noam Chomsky, Raymond Aron y otros intelectuales más o menos disidentes de las grandes corrientes de pensamiento que tienen que ver con los partidos hegemónicos a nivel mundial,
cuestionaban la tendencia a defender el concepto de partido político como una cosa demasiado doctrinal, demasiado instituida, demasiado rígida y demasiado monopolizadora del poder, y que justamente con los nuevos medios mediáticos hacía falta generar espacios más libres, donde puedan haber más partidos políticos, más formas de asociarse, no tener esta especie de tendencia a lo que tú mencionabas que ocurría justamente a comienzos de siglo. Partido civil, partido nacional, partido demócrata, se juntan y amarran todo. Lo que ocurre hoy en día también un poquito a puerta cerrada entre el Partido Socialista, el Partido Nacional Democrático, la democracia cristiana en Alemania, que tienen cierta manera, por su peso, por su control del poder político, cierta manera de interactuar en el cual no hay espacio para nuevos partidos, y como ocurre más aún en Estados Unidos, ¿no? Digamos, sí, en ese sentido fue muy interesante la pregunta. Tenemos tres espacios importantes, ¿no? Tenemos el Estado, tenemos por otro lado la sociedad civil y además tenemos el mercado. De otro lado tenemos una sociedad, o digamos, traduciéndolo en otros términos, como decía Cohen Gerato, tenemos una sociedad civil, una sociedad política y una sociedad económica. La sociedad civil no va a poder, digamos, enfrentar las demandas que ésta tiene si es que no tiene una sociedad política que pueda justamente hacer estos puentes, ¿no? Porque son aquellos que están dentro, inmiscuidos en el Estado, no siendo el Estado, como son por ejemplo los partidos políticos. Ahí el ejemplo de Estados Unidos. Tienes una sociedad política, tienes un espacio, un congreso, tienes representantes, tienes una cámara que, digamos, se alimenta de lo que pasa en una sociedad civil que es mucho más, que está mucho más alerta de lo que somos nosotros, que es mucho más organizada. Entonces hay un fenómeno complejo, digamos, en la actualidad que nos sirve para observarla y para comenzar a introducir algunos mecanismos interesantes. Primero, que los partidos políticos ya no pueden ser macroteorías, ni pueden ser macroideologías, sino más bien deben ser viabilizadores de demandas, y de demandas cotidianas también, de iniciativas, ¿no? De iniciativas ciudadanas. Evidentemente, los líderes de los partidos políticos, los que están dentro de la estructura partidaria, son los que están, digamos, más identificados con la línea a seguir dentro del partido. Pero hablar ya de los partidos como partidos de masas, como partidos que ya... con jefes que se manejan y así sucesivamente, comenzar a generar así estructuras de poder de arriba hacia abajo, ya es bastante desfasado. Y a ver, preguntemos a Luis Saldívar. Él ha tenido una experiencia de estudiante en Estados Unidos bastante valiosa y conoce de cerca este tema del Partido Demócrata y del Partido Republicano, cómo copan las cosas, cómo hay iniciativas de base que no llegan a prosperar mucho por este tremendo tinglado de grandes aparatos. ¿Qué nos podrías Bueno, un poco tomando lo que decía Renzo de que aquí nunca ha habido una crisis de partidos, en Estados Unidos lo que ha habido es una estructuración de partidos alrededor de cierta estructura demográfica también, ¿no? O sea, siempre el Partido Demócrata y el Partido Republicano han tenido ciertos estados, ciertos sectores. Es por eso que hasta ahora, a la hora de las elecciones en Estados Unidos, sacan un mapa de Estados Unidos y ponen cuál es azul, cuál es rojo, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa acá, ¿no? Y acá siempre ha sucedido de que tenemos una fuerte demanda autoritaria, ¿no? Que se concentra casi siempre en el sur. Acá hemos tenido una articulación de un partido grande, donde el APRA aquí en el norte. Hemos tenido una Lima que se ha heterogeneizado mucho en los últimos años, y es una Lima derechosa, ¿no? Pero que se ha heterogeneizado cada vez más con el tiempo, y vemos de que el sistema de partidos al final no termina siendo un sistema de ideologías, ¿no? Sino un sistema, precisamente lo que se está buscando ahora, ¿no? Es formas de cómo se viabilizan las demandas, ¿no? Y eso es lo mismo a lo que debemos regresar ahora, me parece, ¿no? Dime, tú estuviste en Estados Unidos, formabas parte de grupos de iniciativa. ¿Era fácil llegar a formar una organización nueva? No, es casi imposible. Es más, el sistema electoral en Estados Unidos está hecho para que no haya un tercer partido, ¿no? Los verdes y los libertarios. Claro, los verdes y los libertarios, que son los dos más importantes que han tratado, tienen muchas barras burocráticas que cruzar. Es más, quisiera hacer un ejemplo para, en todo caso, comentarlo. En el caso de Alemania, por ejemplo, el Partido Verde, que comenzó como parte de la sociedad civil, como un grupo de presión, llegó a ser parte de la sociedad política después. Es decir, hay espacios donde, digamos, han podido integrar en el ámbito político, aunque no necesariamente sea así, ¿no? Los grupos de presión existen, deben seguir existiendo, pero los partidos políticos deben estar mucho más alerta a lo que sucede ahí. A ver, cuando dice José Bulnes, extrayéndolo de su laptop. Hola Hugo, gracias por la oportunidad. Sin duda hay, yo creo que cuatro temas muy importantes cuando se toca el tema de partidos. Uno es el tratamiento meramente de la institución que se hace de los partidos.
que termina siendo más que nada un tema académico y cuasi clasista. El otro hay un tema de los grandes discursos, los grandes paradigmas en los cuales los partidos políticos, digamos, ya no están muy insertos, no que tienen que buscar nuevas rutas de comunicación y de diálogo. La otra es el hecho de que los partidos pueden asegurar y viabilizar una profesionalización de la política, como diría Weber, para efectos de desempeñarse bien en la labor pública. Y una cuarta es realmente qué ideas se tiene cuando se habla de partido político, ¿no? Si uno piensa en partido político y se retrotrae a la década de los 20 o de los 30, definitivamente eso está muy lejano de lo que ahora es un partido político. Por lo tanto, yo quería enfatizar en un tema muy específico. ¿Es importante tener partidos políticos? Sí, pero no porque lo diga necesariamente la academia, sino porque así lo exige la tarea pública y la realidad social. Por ejemplo, en una entrevista que le hacen a Yehudi Simons, le preguntan si él está de acuerdo con el tema de la revocatoria. Él dice que no, que es un tema de que va a inestabilizar el país, etcétera. ¿Por qué? Porque él dice que en un primer año los alcaldes o los que tienen una autoridad aprenden en el primer año. Consecuencia de ello es que de que muchas veces se cree de que hacer política es igual en una ONG que hacer política en un partido político. Por lo tanto, el partido político es importante porque te va a asegurar, un partido político te va a asegurar que el que se desempeñe en política sea un profesional de la política, hay un mero diletante, como el Perú está acostumbrado a tenerlo, ¿no? Tenemos poco tiempo, quizás puedes hacer, Renzo, un comentario final, de que tienes el privilegio en esta parte del programa. Hay una parte importante, ¿no? O sea, hablemos de la política como una cuestión mucho más compleja de lo que se veía tanto en los años 30 como se ve ahora desde las ONGs. Es decir, la política no solamente es gestión, la política es un todo mucho más complejo, es un todo que tiene que, no solamente es hacer cosas, sino que se vean bien, ¿no? Y tener una mejor relación con la gente. Es lo que está pasando, por ejemplo, en este caso con Susana Villarán. Cero en gestión política. Tal vez de repente podríamos ponerle un 0,5 en gestión pública, pero está totalmente jalada en el caso de la gestión política. ¿Por qué? Porque no había una cercanía con la población, no había una mayor comunicación, y eso tiene que ver con entender la política cómo es. ¿Y qué cosa es la política? No solamente es actuar de buena forma, sino además saber de que existe ese stakeholder, que existe gente que está al costado que no quiere que tú sigas avanzando. Sí, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Sí, nos tenemos que ir a tomar el tren eléctrico para inaugurarlo. Gracias.